tengo unas pequeñas reflexiones sobre eso que se van a ir encaramando con algunas de las cosas que se dijeron. Así como hay una geografía de la memoria, hay una toponimia de la memoria, los lugares de la memoria, lo que tanto se ha escrito en las últimas décadas, también hay una cronología de la memoria. Hay un discurrir del tiempo en el cual nos podemos hacer cargo de esa memoria. Yo quisiera hablar un poco de esto en relación con la colectividad, en un sentido amplio, pero sobre todo con mi propia institución, con todo lo representativa que puede ser durante muchas décadas, puede ser el Auerbach de la colectividad de Buenos Aires. Hay una cronología de la memoria, hay una cronología del animarse individual y comunitariamente a hacerse cargo de esos símbolos y de esas marcas de memoria. No es fácil y todos conocemos historias personales y colectivas que nos señalan estos ejemplos. Retomando algunas de las cosas que comentaba Miquel tan certeramente, el bombardeo de Guernica. Hay un Guernica histórico, hay un Guernica tradicional, el Guernica de la Casa de Juntas, el Guernica del Árbol, el Guernica de Iparraguirre. Pero ese es un Guernica complejo en los años 10, 20 y 30. El bombardeo terriblemente desambigua a Guernica y a sus símbolos. Eso es lo que hace. La marca es de desambiguación, porque Guernica y sus símbolos en los años 30 son símbolos para muchos y muy distintos. Son los símbolos para los fueristas y tradicionalistas, son incluso un símbolo para los socialistas. Se levanta esa Balsazu que recordaba Miquel también, nosotros lo vemos universalista. Tomás Meave, socialista bilbaíno, lo ve como una marca de internacionalismo y que por ahí se puede rescatar la tradición vasca, porque no es solamente el socialismo más vasquista, que es el de Eibar, si ustedes quieren, sino que es el socialismo bilbaíno el que también rescata Guernica y sus símbolos. Y por supuesto lo hace el nacionalismo vasco, o sea, por eso Aguirre va allí. Pero también por eso es que el Guernica Coarbola no es el himno de Euskadi en la Guerra Civil, es el Gora Tagora, porque el Guernica Coarbola lo cantaban todos. Y en los símbolos y en la apropiación de la memoria, en la falsedad a la que hacían alusión varios recién, la televisión no, los famosos noticieros dominicales del régimen franquista, las primeras cosas que mostraban eran a los requetés guardando el árbol, que habían querido quemar como toda la villa los rojos y los nacionalistas. En la propaganda aparece el árbol no desambiguado. Entonces, una de las cosas que hace Guernica es desambiguar. El bombardeo lo que hace es desambiguar a la ciudad y a los símbolos de la ciudad. Desambigua los símbolos y cataliza, como se decía también recién, a la colectividad. La colectividad se empieza a ver también desde ese lugar. Se veía desde los grandes símbolos del nacionalismo, la Icurriña, sobre cuya historia en la Argentina Miquel ha escrito y ha hablado muy bien en otras oportunidades, y el Aberri-Una desde que existe. Esos son los primeros momentos fuertes de reorganización de la colectividad desde el nacionalismo, que hay muchas formas de organización de la colectividad vasca en esos momentos. Desambigua y cataliza a la colectividad a partir de eso. Y a partir de ahí se dan los momentos, el recorrido histórico de apropiarse de esa memoria. Que, preguntándole a los mayores en la casa, no era muy distinto lo que ellos contaban de las memorias que yo tengo. Hay momentos, por lo menos en el Auerbach, hay momentos claves que tienen que ver con las fechas redondas, y sobre todo con el 50º aniversario, el 50 aniversario en el 87, bajo la presidencia de Xavier Olaizola, que aquí está, que es el primer gran Guernica que yo recuerdo, importante, debe haber habido otros, pero yo por ahí era más chico. Y la Semana Vasca del Intercontinental del 88, donde el árbol es el logo de la semana. O sea, desde ese momento, por supuesto, de muchísimo antes sin duda, pero la conmemoración de Guernica institucional empieza a tener momentos claves a fines de los 80. Y
no puedo decir que tuviera como una fecha fuerte del calendario en la década del 40 y del 50 y del 60, por ahí sí, pero muchos con los que hablé no me lo transmitieron de esta manera. O sea, las grandes fechas institucionales por ahí eran otras. La Barriguna, San Ignacio, San Miguel, muchas de las cuales todavía festejamos. Y después hay otro gran momento, que es en los 2000, bajo la presidencia de Josy Landa, que es el contacto directo con el Museo de la Paz de Guernica, que empieza una relación personal e institucional, con lo cual, por lo menos en nuestra casa, Guernica sí es una fecha más pensada en el recuerdo, donde tenemos actividades y hemos desarrollado actividades más diversas, desde representaciones teatrales a alguna cuestión que Iñaki organizó en la Facultad de Derecho en relación con los derechos humanos y Madre de Plaza de Mayo. Digo, se ha salido hacia otro formato de la conmemoración. Por eso digo que hay una cronología en el recuerdo. Y sobre las marcas, creo que las marcas se dan para mí, o yo quisiera decirlo en dos planos, el plano de lo personal y el plano de lo institucional, porque creo que lo personal capilariza hacia el trabajo institucional que todos hacemos. Creciendo en una familia vasca, uno se entera de chico, no solamente de las alegrías, de las cosas lindas de nuestra tradición, sino también de los dolores, por supuesto, y uno se entera de chico que bombardear poblaciones civiles está mal, no se hace. Esas cosas sí se nos decían a nosotros de chico. Con lo cual uno aprende a ver que los bombardeados de Guernica eran los nuestros, pero los bombardeados de Bagdad, de Alepo también son los nuestros. Y ahí es donde creo que estas conmemoraciones de Guernica, en Guernica que mostraba recién el documental, donde se hace un recuerdo efectivamente por nuestra gente, pero por los refugiados sirios. En ese momento pues, estarían llegando en el 2012 o el 16 refugiados a Euskadi, pero bueno, por los sirios que siguen muriendo bajo las bombas. Creo que una de las cosas es esa, uno aprende cosas desde lo que va mamando en la pequeña colectividad familiar y después en la colectividad más grande. Una única cosa más que es, ¿qué tiene por ahí la diáspora para aportar sobre tantas cosas y en esto? Es muy interesante pensar que tal vez el historiador más importante de Guernica y del bombardeo en estos años sea Xavier Irujo, que lo conoce muy bien y ha trabajado con él y con la editorial Ekin. Y Xavier es un hijo de la diáspora, Xavier es caraqueño y vive en la diáspora, porque vive en Estados Unidos y dirige el Centro de Estudios Vascos de la Universidad de Reno. Digo, desde la diáspora se piensan algunos hechos importantes de la historia vasca, desde maneras novedosas, de maneras muy profesionales, pero que evidentemente nos engloba a nosotros. Creo que la diáspora está hablando de Guernica desde afuera de Euskal Herria y lo está haciendo de una manera que en este caso concreto, que es el que hoy nos reúne, en Euskadi, por no ser la comunidad autónoma, es muy bienvenido. Repaso los tres conceptos que quería señalar y termino. Si hay una toponimia y hay lugares de memoria, creo que también hay una cronología de la memoria, y creo que en la colectividad vasca en la Argentina, como por supuesto en Euskadi, es más evidente, porque hubo 40 años de dictadura, hay una cronología para apropiarse de esa memoria y un tiempo para poder hablar de ese dolor. Y por otro lado, señalar este hecho que es el bombardeo el que desambigua Guernica para los vascos, ideológicamente. Guernica y sus símbolos no son algo demasiado claro, eso es algo demasiado compartido por mucha gente que estaba enfrentada en esa guerra internacional en suelo ibérico que hubo en la década del 30, y a la vez sí, de esa desambiguación cataliza un nuevo formato, un nuevo lugar desde donde se ve la comunidad a sí misma. Gracias. Gracias, Pablo.